Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso, y aunque ustedes no lo crean, esta es como la 11ª vez que presento porque han estado echando carreta a los muchachos, a quienes a continuación paso a presentar. En primer lugar está el señor Axel Awad. Hallo. Que aunque él no lo diga ahora, yo sé que eso es holandés. ¿Sí? Exactamente. Lenin Gutiérrez. Hola amigos, ¿qué tal? Dodo Robles. ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches. Isaac Espinosa. Hola, mucho gusto de saludarlos. Josué López. Hola, ¿qué tal amigos? Y mi nombre es Ibert Cruz, y de entrada vámonos directo a la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con el Evangelio de Juan y dice así: amigos, acabo de leer Juan 9:31. ¿Alguien tiene Juan 9:31 a mano para leerlo y que la gente que nos escucha a lo mejor en el coche o en algún otro lugar pueda saber de qué estamos hablando? Sí, ¿quién lo tiene? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ok, entonces la pregunta dice, ¿es cierto que Dios no nos oye si pecamos? Pero si todos somos pecadores, ¿entonces no oye a nadie? ¿O solo naciendo de nuevo Él nos oirá? ¿O solo teniendo temor de Él? ¿Y qué pasa con quien no le conoce? Y si le temo, pero aún así fallo a diario, ¿tampoco me oye? Me dio miedo que no me escuche. Ok, a la gente que está escuchándonos tenemos que decirles que tuvimos que hacer un par de cortes, porque en un primer intento Alex hablaba de este hombre Que nació ciego de nacimiento En Brasil. Pero era portugués. Entonces por eso estábamos un poco distraídos. Pero bueno, ahora sí, Alex, platícanos, ¿qué pasó con este hombre que nació ciego de nacimiento? Exacto. Bueno, Jesús le sana, pero es un milagro que sucede en sábado. Entonces hay una gran controversia que se desata ese día en especial, porque los judíos habían puesto capas de tradición encima de la instrucción de no de no hacer trabajo en sábado, y consideraban eso una forma de trabajo. Entonces Jesús sana a este hombre. Este hombre comienza a conocer más acerca de Jesús, es interrogado por las autoridades religiosas y termina siendo expulsado de la sinagoga. Entonces eso es lo que acontece. Y en esta conversación que tiene acalorada con los fariseos es que surge esta cuestión. Digamos que está dando sus argumentos a favor de Jesús. Esto lo dice ex ciego. El ex ciego, exacto. Porque los fariseos le dicen, da gloria a Dios, porque ese hombre es pecador. O sea, Dios te respondió, pero no por ese hombre, porque ese hombre es pecador. Y responde, digamos, haciendo algo de apologética, el ciego de nacimiento. Si Jesús fuera pecador, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ajá. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, le oye. Es como si preguntara, ok, ¿ustedes creen que los que son pecadores Dios no los oye? Pues sí, pero pues Dios oyó a este hombre, entonces ¿es pecador? Ajá. Es como lo que está sucediendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que creo? Definitivamente creo que hay que entender que hay una diferencia entre el privilegio de la comunión que tenemos con Dios al ser sus hijos y la gracia común que Dios ha otorgado a todas las personas. Dios es bueno y hace salir el sol sobre justos e injustos, y ha dado gracia común de manera que estoy seguro que Dios ha respondido el clamor de alguna persona siendo no creyente, pero no hay una relación. No hay, digámoslo, ni siquiera una obligación de que Dios tenga que responder la oración de un hombre que está en rebelión contra él. Pero no al grado de que Dios no puede escuchar de alguna manera las oraciones de algún pecador, porque entonces ¿cómo dejaría de ser pecador y se arrepentiría y oraría a Dios? Pero los hijos de Dios tenemos el privilegio de comunicarnos con Dios, es un privilegio para los que han nacido de nuevo, pero la Biblia habla de que ese privilegio se puede romper, ¿no? Se puede estorbar, obstruir por el pecado. Entonces, no es que Dios nunca más nos escucha, sino que cuando hay pecado no confesado en nuestra vida, cuando no hay un arrepentimiento y hay una persistencia en el pecado, perdemos la paz que tenemos personal con el Señor, perdemos su paz, no la salvación, pero sí su paz, perdemos esa comunión y es restaurada hasta que hay una confesión y un arrepentimiento. Por eso es que muchas personas que están en pecado van a consejería diciendo, es que no sé qué hacer, Dios no me dice qué hacer. Probablemente es porque están en pecado, no se arrepienten y no escuchan instrucciones hasta que escuchen el primer consejo que Dios les ha dado, ¿no?
De hecho, tengo un texto que dice justo lo que está diciendo el pastor Alex. Isaías 59 dice, versos 1 y 2, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado siempre va a hacer una división entre nosotros y Dios hasta que lo confesemos, ¿no? Uh-huh. En un sentido, la única oración que Dios va a contestar si estás en pecado es, Señor, confieso mis pecados y me arrepiento, ¿no? Exacto. Y lo hace porque nos ama. Es una forma en la que el Señor está diciendo, me importas, uh-huh. Te amo y no voy a responder más hasta que se restaure esta relación, porque algo estorba entre tú y yo, ¿no? Tu pecado está estorbando nuestra relación. Porque de alguna manera es el punto central de cualquier persona, ¿no? Si, por ejemplo, estoy en pecado y de pronto pierdo el trabajo, y digo, Señor, ¿por qué no me contestas si no me das un trabajo? Es que el trabajo no es lo importante, lo importante es dejar el pecado, volver a la comunión con el Señor, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Señor está buscando eso, que lo fundamental sea lo primero en responder. Bueno, ¿puedo agregar algo? Sí. También la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uh-huh. Otra razón por la que Dios podría no escuchar es por el orgullo, porque Dios resiste a una persona orgullosa que no se arrepiente. Pero si esa persona se arrepiente, Dios está dispuesto a perdonar, a recibir y a limpiar. Y creo que esa es la instrucción de Jesús en Juan 13 a Pedro sobre la importancia de ser limpiados constantemente uh-huh. con la palabra, porque si no, no tendremos parte con Él. Es decir, uh-huh. es importante venir todos los días y ser examinado por las Escrituras. Es la forma en la que Jesús hace este dulce servicio a nosotros, ¿no? Uh-huh. Limpiar nuestros pies, que sería mantenernos limpios y en comunión con Él. Ahora, en Semilla creemos que la oración y la comunión con la palabra de Dios van muy de la mano, ¿no? Uh-huh. O sea, creemos que una relación correcta con la palabra nos lleva a una vida de oración eficaz, ¿no? Exacto. Y que alguien, más bien nadie puede decir, pues mi vida de oración está muy bien, aunque no leo mucho la Biblia. Eso es incorrecto, ¿no? Proverbios 28:9, de hecho, nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Uh-huh. También, Pedro habla a los maridos, que dice, traten bien a sus esposas, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces hay varios, ¿no?, estorbos para la oración: el pecado no confesado, falta de atención a la Biblia, el orgullo y las esposas también, ¿no? Sí, estoy bromeando. No tratarlas. No tratarlas, obviamente. Exacto. Pero no, las esposas no estorban a la oración. Tratarlas mal, no tratarlas bien, como coherederas de la gracia, ¿verdad? Hay un escrito de Spurgeon, dejó una serie de devocionales, ¿no? Y ahí en su página de internet hay una sección que se llama Daily Spurgeon, y justo estaba leyendo en una porción del día, me tocó una sección de Levítico donde dice que nunca faltará el fuego en el altar. Uh-huh. Y Spurgeon habla de cómo la oración es importante, ese incienso, ese fuego en nuestra vida, en el altar personal, el altar en la iglesia, el altar en la familia. Pensando en lo que decía Lenin de las Escrituras, Spurgeon dice, las promesas de Dios son como carbones vivos que mantienen encendido el altar, ¿no?, de la comunión con Dios. Entonces definitivamente tiene que ir de la mano. De hecho, pensaríamos que la oración nos lleva a la palabra, cuando yo pienso que es al revés. Es estar en la palabra lo que nos lleva inevitablemente a la oración. Uh-huh. Sí, de dos vías distintas. Una, a través de alabar, ¿no? Lees y de pronto te mueve a adorar a Dios y a alabar a Dios y agradecer a Dios, o lees y te mueve a confesar, porque te revela parte de ti y te mueve a confesar tus pecados, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues bueno, hablando también de lo del temor, que bueno, viene en este mismo contexto, ¿no?, que ya nos platicó Alex, pero igual, o sea, el temor de Dios es el principio de toda sabiduría, ¿no? Pero pues viene por la palabra también. Uh-huh. O sea, si uno no puede... No conoce la palabra, el consejo de Dios, la ley y todo esto, uno no va a poder conocer qué justo es el Señor, y pues obviamente, pues cómo le va uno a temer. Uh-huh. Pues no, entonces es la palabra. Pues vamos con la siguiente pregunta. Dice, hola pastores, mi pregunta es, ¿qué tanto afecta mi apariencia física? Y nos explica un poco esta persona. Dice, tengo un piercing en la nariz. Me gustaría hacerme un tatuaje,
Conozco la opinión del pastor Fermín y su esposa en cuanto a los tatuajes, la de otros pastores también como Jonathan Domingo. Pero creo que para algunas personas en la iglesia no es tan normal. En lo personal, la gente no creyente se queda con una buena impresión del look hipster que tengo, porque ellos creen que los cristianos los juzgamos por todo, incluyendo la forma de vestir. Creo que estoy un poco confundida. ¿Qué es lo que le podemos decir a esta persona? Pues, en cuanto a qué tanto, ¿cómo decía? ¿Cómo empezaba? ¿Qué tanto me ¿Qué tanto me afecta mi apariencia física? Pues tendríamos que verla, porque habrá personas a las que les queda muy bien, habrá personas a las que no, pero ese no es el punto, ¿no? La motivación es muy importante. Si ella se está enfocando en su apariencia porque piensa que su apariencia es muy importante para que otros se acerquen a Jesús, pues es un enfoque equivocado, ¿no? O sea, el mundo no necesita un predicador hipster para ser salvo, ¿no? Uh-huh. Lo único que salva a las personas es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Entonces, mientras esta persona esté predicando el Evangelio, proclamándolo y viviendo de un modo que no ponga estorbos para que otros crean en el Evangelio, eso es todo lo que se necesita para ser usados por Dios, de modo que otros vengan, ¿no? Lo que el Espíritu Santo no puede hacer a través de la predicación de la palabra, ¿no? Lo que el Espíritu Santo no hace, mejor dicho, porque sí lo puede hacer, pero lo que el Espíritu Santo no hace, yo no lo puedo hacer con medios carnales o mira qué cool soy. Habría que preguntarse y preguntárselo muy en serio si esta persona no está haciendo esto más bien para gozar de la aprobación y las alabanzas de las personas no cristianas, ¿no? Uh-huh. Y usar eso como un medio para a lo mejor ensoberbecerse en contra de sus hermanos cristianos, diciendo, mira, yo sí, el mundo sí dice que soy bien chido y me escuchan y a ti no porque tú eres religioso, uh-huh, o cosas por el estilo. Digo, no conozco a esa persona, solo lo estoy diciendo, uh-huh, al aire, ¿no? Y el punto es que esto te llevaría a... O sea, nos están preguntando por un tatuaje, pero esto te llevaría a pensar en muchas otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor su círculo, un tatuaje como que le ayudaría a identificarse con ellos, pero podrías hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Todos los compañeros del trabajo les gusta ir a tomar un trago. Exacto. Y entonces para que me acepten y para que vean que soy un cristiano buena onda, lo voy a tomar. O no sé, de ahí tienes para mucho. Pero ahí lo importante es la motivación, ¿no? De tu corazón. O sea, realmente, ¿qué quieres reflejar? ¿Quieres reflejar que eres buena onda? Como decías, que sentirte aceptado en un grupo, o tu verdadero interés es que ellos conozcan a Cristo. Uh-huh. También por otro lado, habría que ver cuántos años tiene, porque si es menor de edad y sus papás le están diciendo no te tatúes o no te pongas piercings. Eso es cierto. Y bueno, ese ya sería otro tema, más bien sería obediencia, uh-huh, a los padres, honrar a los padres, pero también lo que comentabas, Dodo, ¿no? Dios realmente no quiere que nos preocupemos por la apariencia nuestra, sino por tener un corazón contrito y humillado. Uh-huh. Y la apariencia, eso ya es lo de menos, ¿no? Porque Dios ya moldeará nuestra apariencia conforme a lo que Él quiere, ¿no? O sea, cómo nos va a querer usar después, pues ese ya es un asunto de Él, pero nosotros debemos de procurar tener un corazón para Él, nada más. Yo creo que esta joven realmente tiene bueno, por lo que escucho en su pregunta, creo que por lo menos lo que puedo ver es que su motivación es predicarle a la gente. Y como dice Lenin, creo que está utilizando métodos carnales para atraerlos. Y no puedes atraer espiritualmente a una persona a través de métodos carnales. Entonces, creo que pues no tienes por qué valerte de tu apariencia para predicar el evangelio, porque a ver, ¿por qué nomás le predicas a los hipsters y no a las abuelitas? ¿Me explico? Exacto. Entonces, en ese sentido, desecha eso como herramienta, no te va a servir nunca jamás. Lo único que puedes salvar es la predicación del evangelio, como ya se dijo aquí, y solamente. Y por otro lado, creo que el rollo de que se sientan juzgados las personas por los cristianos no radica tampoco en su vestimenta. Sí, radica mucho en que, pues, la predicación clara del evangelio conlleva predicar de su pecado. Y eso es lo que los incomoda y lo que los juzga. No los juzga la apariencia de las personas, sino los juzga la palabra diciéndoles que son pecadores. Exacto. Y de eso tampoco puedes quitar eso. ¿Me explico? Entonces, no uses tu apariencia y tu forma de ser, porque va a estar horrible. O sea, decía
aquí, Ibert, alguna vez se lo escuché a él, no intentes de ser cool, ¿ah? Porque vas a terminar siendo culpable, ¿no? entonces, no va por ahí. Claro. Ahora, por otro punto, si realmente tu enfoque es ser evangelista, a mí alguna vez me dieron un consejo, que es mantente con una apariencia que pueda tener un amplio... Neutral. Un amplio alcance, donde si vas con, no sé, con abuelitas, puedan aceptarte y no poner tropiezo, donde Claro. si vas con hipsters puedas ir con, no pueda tener tropiezo tu ¿Y apariencia. por qué señalas a Josué ¿Por cuando qué? dices ¿Yo hipster? qué? Sí. Bueno, cuando dije abuelita señalé hacia el otro lado. Lenny. O sea, No, aquí hay una cosa importante. Hay varias. Que tiene que ver con el tema de hipster. Cuando alguien ya se define como hipster, dark, emo, Yuppie. Jedi, fresa yuppie, incluso, paparrita, o sea, ¿no? Hippie. todos, cuando alguien se define ya con una cosa así, yo creo que ya está confundido, de entrada. De entrada. Porque, o sea, si no es cristiano, pues sí, está confundido ya desde siempre. Pero un creyente queriendo Yo conozco un definirse cristiano así, muy confundido. Es un amigo mío, muy amigo de todos nosotros. Confundido y es cristiano. Genarito. Alex, tú estás muy confundido. Déjame terminar. Un saludo a Genaro por si nos está escuchando. Yo creo que cuando alguien está definiendo eso, está ya de entrada desenfocado. Si no, porque un cristiano pues nomás tiene una meta, que es la predicación del evangelio. Ya tiene suficientes luchas con su propio pecado, con sus pensamientos, con su corazón, con sus deseos, como para luego estar preguntándose, oye, ¿será que me tengo que poner esto, me tengo que poner aquello? O sea, claro. ya son temas completamente fuera de toda lógica. Y la prueba de que no es ni necesario, ni siquiera una ayuda el asunto externo, es precisamente el pastor Chuck Smith. El pastor Chuck Smith alcanzó a toda la generación de hippies vistiéndose de pantalón, de vestir, camisa y corbata. Y pelón. Y pelón. Y pelón. O sea, a los hippies los alcanzó siendo el pelón. Y nunca cambió. O sea, las reuniones en la iglesia nunca cambiaron para alcanzar a los hippies. O sea, siguieron teniendo la palabra de Dios, siguió usando corbata, usó sus camisas hawaianas, que era el estilo de la época nada más. Pero no es que se veía distinto, sino se veía como se veían todos. Exacto. Entonces, yo creo que enfocarte en la cuestión de la vestida, de cómo me visto, cómo O me sea, pongo, yo creo yes. que también tiene mucho que ver, espérame, que sea, Levantó la mano. No, yo levanté la mano tal vez sea primero. joven. Y los jóvenes muchos buscan una identidad en estos tipos de bandas o en estas culturas, en estas tribus urbanas que les dicen una identidad en su vestimenta, y creo que es importante que sepa que su identidad está en Cristo y eso no es externo siquiera, ni es con la apariencia ni con el vestimento, ¿no? O sea, este tipo de preguntas, oye, soy hipster para qué o sea, yo no sé, yo creo que una persona ya después de los 35 ya no se empieza a preguntar si es Ojalá fuera cierto. ¿Qué pero- tipo de Sí, tipo de corriente Ojalá sigue, fuera ¿no? así, No ajá. sé. Yo quería decir dos cosas. Una, estoy recordando lo que Pablo dice en la carta a los Corintios, cada uno en el estado en que fue llamado, en el quédese. Entonces esta persona tiene por así decirlo, un estilo de vestirse, un estilo de vida, respétalo, ¿no? Ya hay personas, porque entiendo que de pronto a lo mejor alguien se pregunta, ¿y quién va a alcanzar a los que están bien tatuados y todo? Hay gente allí que han vivido en ese mundo culturalmente hablando, ¿no? Y se convierten en el Señor y Dios los alcanza y Dios los usa. O sea, no es como... O no, ¿no? O igual o Dios no. puede usar como Exacto, a Pedro con exacto. los judíos y a Pablo con los gentiles. ¿no? Exactamente, o no. El punto es, yo no recuerdo digo, a lo mejor lo hay, lo dudo mucho, pero no recuerdo nunca haber escuchado un testimonio que comenzara diciendo, pues sí, había gente que me predicaba, hasta que vino un hermano con un tatuaje chidísimo y entonces creí en el Señor Jesucristo. Eso no pasa, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Invitar a esta persona. Ahora, aclarar, ese es otro tema. ¿Te gusta la idea de hacerte una perforación, un tatuaje? Es otro tema completamente distinto y creo que Sí. tienes la libertad de hacerlo
si el Señor te lo permite, si como dice Josué, no, eres mayor de edad y hay algunos otros asuntos ahí a considerar, pero ese es otro tema, ¿no? Como dice un amigo de por ahí, no metas a Dios en tus cochinadas, ¿no? Si tú simplemente quieres tatuarte, pues tatúate, ¿no? Si estás libre para hacerlo. Si eres libre para hacerlo. Pero, usar eso como excusa para predicar, pues no. Sí, y hay un asunto de conciencia. O sea, si tienes dudas, pues entonces espera, ¿no? Claro. ¿no? Como dicen, si hay duda, no hay duda. Si hay duda, no hay duda. Si dudas en eso, no hay duda de que no debes hacerlo. Ok. Alex, tú ibas a decir algo sabio seguramente. No, solo quería puntualizar lo que decía Anda. Lenin sobre la motivación, siempre es lo más importante al checar este tipo de cosas, y pensar en que hay que afirmar la doctrina bíblica del nuevo nacimiento, de la regeneración. Ningún medio carnal puede producir un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, puedes tener una iglesia hipster, ¿no? Pero no necesariamente significa que esas personas han nacido de nuevo, simplemente medios carnales atraen gente carnal. Y hay hipsters que nacen de nuevo y se visten como hipsters y ya, pero a ellos tampoco les debería importar cómo se visten, es que es la ropa que tienen y es la ropa que saben usar y ya, ¿no? Y si les dan otra, se ponen otra. Y Hace tiempo escuché a un amigo hablar acerca de el legalismo de la no liturgia. Porque al final esto se vuelve antilegalismo. O sea, a lo mejor esa persona está diciendo, no, pues es que son bien legalistas los cristianos, ¿no? Pero Y se vuelve un legalismo. Se vuelve un legalismo, eso. Se entiende. Contrario, ¿no? El extremo opuesto El del extremo legalismo. opuesto, ¿no? Al final es legalismo, ¿no? Y ya no aceptas a alguien porque no Claro, trae porque la meta ¿Por qué? del tatuaje o de la vestimenta es presentarte bien, es decir, vístete modestamente, decorosamente. Pedro le dice a las esposas, ¿no? A las mujeres que se vistan con un ornato apacible, no con peinados ostentosos y cosas que llamen la atención sobre sí mismos, sino que puedan ser personas que sean accesibles a cualquier tipo de persona y puedan predicar el evangelio. Colosenses dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, que todas estas cosas puedan verse en tu vida más que un tatuaje o un estilo, ¿no? Yo le aconsejaría, ¿no? O sea, como si su motivación es ser evangelista, que se vista lo más neutral que pueda para alcanzar a la mayor personas, ¿no? Y otra vez, ¿por qué? Porque su identidad no está en su vestimenta, sino Ni está su en Cristo. argumento está en Ni su- su argumento está en su vestimenta, sino está en Cristo y en su evangelio. Entonces, eso es lo que yo le Y aconsejaría. es interesante que a lo mejor tus gustos, si compartes ciertos gustos con algún sector, ¿no? Como decías, eso sí va a ser a lo mejor una manera en que te puedes acercar a ellos, ¿no? Eso- Pero no es la herramienta. No es la y no herramienta. está mal como o sea, sí, un hipster podría alcanzar a los emos. Pues sí, o Y a sea, las abuelitas. Si es el Señor enviado, si va caminando guiado por el Señor, puede hacerlo. O sea, Claro. si han habido misioneros que han entrado a África, que han entrado a China, que han entrado a otras partes, ¿cómo no va a haber esta capacidad de fluir de un público, digamos, a otro? Pero el tema es, si piensas que la vestidura es tu herramienta para que te acepten o para que te aprueben, o entonces sí, ya. Creo que Hechos 1.8 es básico estar regresando a Él, ¿no? Siempre, ¿no? Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Entonces es lo más importante, o sea, buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo único no negociable para ser usado por Dios en alcanzar a otros. Y siempre tienes, acuérdate, siempre tienes el privilegio de renunciar a tus preferencias e incluso a tus convicciones para poder alcanzar a otros. Pablo dice, me he hecho judío a los judíos como si estuviera bajo la ley. Y me he hecho a los gentiles como gentil, como si no tuviera ley, estando bajo la ley de Cristo. O sea, él sabe que es libre en muchos sentidos, pero renuncia a sus convicciones y a cosas que él quiere a lo mejor y prefiere con tal de alcanzar a otros. Claro, Jesús mismo, ¿no? Al venir al mundo, él podría haberlo hecho del modo más cool que te puedas Glorioso, imaginar. O sea, sí. no, es inimaginable, ¿no? Sin embargo, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿no? Así, llevando una vida completamente
normal en el sentido de las apariencias. Sí, nunca llamó la atención su apariencia, ni está registrado cómo se vestía. No hay ninguna descripción de su pelo, de su barba, de nada, claro, ni de cómo vestía. Incluso su oficio, la familia en la que escogió nacer, la ciudad. Su nombre. O sea, en todo sentido Jesús en verdad se hizo como uno de nosotros, ¿no? Es increíble. Ok. Pues, ¿algo más, Alex? Vámonos a la sección de Recomiéndanos un libro. Recomiéndanos un libro. El día de hoy es Alex Awad quien nos va a recomendar un libro. Platícanos, Alex. Bueno, yo les quiero recomendar un libro que si quieres desanimarte de la idea de ser pastor, lo leas. Entre más pronto mejor. Pero si logras resistir todo el desánimo que te plantea el libro, muy bien, puedes continuar en el Sigue adelante. deseo, exacto, el deseo del pastorado. Es Discurso a mis estudiantes de Carlos Spurgeon y es un muy buen libro. Obviamente es un libro que habla de los tips, los consejos que Spurgeon daba a pastores jóvenes o aquellos que querían entrar al ministerio. Y hay muchas cosas que tienen que tienes que entender el contexto de la época para ver por qué decía tal cosa, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando habla de la aquel, voz, ¿no? aquel que tiene el pecho chiquitito, el torso pequeño y su vocecita así, no va a poder ser capaz de llenar todo el auditorio. No había micrófonos en esa época, ¿no? Exacto. El día de hoy ya no sería ese un impedimento para alguien. Exacto, habla de acerca de los anglicanos, habla acerca de algunas expresiones religiosas de su época. Pero siguen siendo consejos que funcionan el día de hoy. Yo estoy justo en la parte donde él habla de cómo seleccionar el texto que vas a predicar. Y una de las cosas que más me ha impactado del libro, dos cosas. El primer capítulo habla de tener cuidado de nosotros mismos. Y creo que es un excelente capítulo para comenzar, acerca de cómo el ministro, dice él, un ejemplo, citando a otro predicador, como un soldado afila su espada, limpia su espada, la tiene lista para la batalla. Si nosotros, ¿no? Nuestro instrumento es nuestra vida y debemos cuidarla para honrar al Señor. Y el capítulo acerca de la predicación, el sermón, nuestro asunto, habla acerca de cómo toda historia tiene que hablar del Evangelio. Todo sermón tiene que apuntar a Jesús, tiene que contar la historia. Y él veía como una acción muy perversa el que un discurso, un sermón hablara de temas que no van a contribuir a la viuda, la señora que tiene a sus hijos, que cuidarlos porque es una mamá soltera, etcétera, ¿no? Entonces hay que enseñar la Biblia, pero dice él siempre apuntando al que tenga contenido. También un capítulo muy interesante es el que habla sobre la oración, ¿no? La Sí, oración excelente. privada del predicador. Sí, claro. Y recuerdo sí es ahí, que habla, dice, no busques al Señor en la batalla cuando no lo buscaste poniéndote la armadura, ¿no? Una cosa así, estando ya en el púlpito, ya, Señor, ayúdame. Si no lo buscaste mientras tenías que estar estudiando todos los días, preparándote. Es realmente un libro confrontador. De hecho, habla de que él está en contra del ministerialismo. Creo que así le llama, que es leer la Biblia como ministro, orar como ministro, en lugar de como lo que somos primero, ¿no? Hijos de Dios. Ese es un libro muy bueno, se los recomiendo. Un libro además que existe en versión electrónica para Kindle. Existe en versión PDF en internet en distintos lugares, pero la versión en PDF tiene varios errores, tiene páginas que se repiten y cosas así, está medio extraño. Y está la versión típica, esta verdecita, que se puede encontrar, yo supongo, en casi cualquier librería. Sí, súper recomendable. Es de estos libros que quieres, si Dios te ha llamado al ministerio, ¿no? Es provechoso para todos, pero si Dios te ha llamado al ministerio, quieres leer todos los años de tu vida que estés en el ministerio, una vez más, para reenfocarte, ¿no? En lo que Dios te ha llamado. Ok. El príncipe de la predicación, ¿no? Le llamaban después. De los predicadores. Y es un maestro de las metáforas. Te lanza metáfora tras metáfora, tras metáfora, tras metáfora. Y aparte tiene un humor bastante peculiar, ¿no? Sí, muy ácido. Muy ácido. Muy ácido. ¿Qué diría aquí en un converso? Sí. Diría,
ha sido todo por el día de hoy. Exacto. Exacto. Hay una parte donde habla de que el ministro tiene que nacer de nuevo, si es que quiere ser ministro. Y no. Acaba con aquellos que dice, no solo es una desgracia para el pobre de la iglesia donde tal hombre los va a llevar, los va a arrastrar al infierno junto con él, ¿no? O sea, es un buen libro. Ok. Pues nada más nos toca despedirnos y invitar a toda la gente que nos escucha a que nos siga en nuestras redes sociales. Búscanos como Converso VAV, V chica A, V chica, Converso VAV, en Twitter y en Facebook. Además, recuerda que todos los lunes a las 10 de la mañana estamos saliendo como primicia. El programa sale en semillaradio.com y luego siempre la pueden encontrar en nuestras plataformas de costumbre, que son en el podcast de iTunes y en iVoox. Listo, dicho todo esto, pues pasemos a despedirnos, como siempre, con alguna forma de contacto. Alex. Nos vemos pronto, familia, y puedes contactarme vía Twitter en @AlexAguadache. Lenin. Hasta luego, amigos. Me pueden seguir en Twitter en @Lenux_Reloaded. Todo. Hasta pronto, y a mí me pueden encontrar en Twitter como @DodoRobles. Isaac. Que estén muy bien. Nos vemos y nos oímos después. No le digas a la gente cómo tiene que estar, bro. Josué. En nuevoscreyentes@outlook.com. Mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en Twitter y en Facebook. Nos vemos o nos oímos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Adiós. Adiós. Tu mirada